mucho miedo. Mucho miedo lo vivimos porque fue una explosión muy fuerte. Se iluminó el patio de mi casa y el estruendo fue inmenso. Y se escucha un estruendo enorme y después varias explosiones más. Estuve en un galpón de materia prima de plástico y parte de tanques de gasoil. Y acá tengo 2 galpones también cargados de plástico. Terrible, era como si fuera una bomba, cayó en el techo, no sé. Fue terrible. Todo se originó en una logística con líquidos agrícolas. Ahí hubo una gran explosión. Pasó a Iron Mountain. Después de Iron Mountain pasó a Plásticos Lagos y después, por simpatía o cercanía, a Neumáticos La Roca. Todavía impactados con las imágenes, lo que dejó ese tremendo incendio que hoy vamos a analizar en clave, por supuesto, judicial para ver qué hay por detrás de esta historia. Y urgente, vamos en vivo porque se siguen haciendo pericias y hay novedades. Leo Godoy, Leo. ¿Qué tal, Facu? Buen mediodía. Sí, seguimos aquí en Carlos Espegacini, el lugar donde el viernes, 9 de la noche, ya iba cerrando la semana y una explosión que iluminó todo el cielo de aquí de Ezeiza y que llegó también a localidades aledañas. Se originó en este lugar que tengo a mis espaldas, donde todavía sigue saliendo humo desde ese lugar, Facu, que era lo que recién mostrábamos. Hoy a las 9 de la mañana comenzaron las pericias, llegó hasta este lugar la fiscal Florencia Veloc, sí, junto también con el intendente de aquí de Ezeiza, sí, Granados, que rápidamente, bueno, fueron hacia el lugar. A ver, lo que nos dicen es, el fuego obviamente está controlado, pero todavía hay algún pequeño foco que se mantiene, Claro, porque pero el lugar Leo, donde de hecho, se produjo la explosión... De hecho, atrás tuyo Sí. todavía se ve una columna de humo, con lo cual evidentemente el fuego aún está todavía vivo, pero controlado, decís vos. Exactamente, el fuego está controlado. Lo que nos decían es que van a ir muy despacio, porque lo que van a tratar de conservar de algún modo, y mientras obviamente no pongan riesgo en ninguna situación, es tratar de hacer las pericias para... ¿Por qué? Porque si van directamente al lugar pueden llegar a afectar el lugar donde van a realizar las pericias. Por eso están tratando de conservarlo controlado para poder estudiar qué fue lo que generó esta explosión. Lo único que dijo la fiscal, como para dejarlo claro, Facu, es que primero se produjo el incendio y después la explosión. Que eso es hasta ahora lo único que tienen como algo de claridad. Ahora, ¿qué lo produjo? ¿Cómo se fue la mecánica de cómo se inició este incendio? Todavía no lo saben. Bueno, es a decir, ver. no descartan que haya sido intencional o que se haya sido fruto de un accidente. Bueno, a ver, Leo, quiero empezar a repasar algunos datos de la investigación. Se suma Lucía Baldi, hola Lu, ¿cómo te va? Se suma Luciana Arias, ¿cómo andás? Está la doctora Analía Raniazá y está el profesor Fernando Cardini, que es perito forense. No dejamos de ver con mucha sorpresa estas imágenes. Empiezan a trascender, ¿sí? Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Que adentro de una de las empresas había gas butano, fósforo rojo y tóxico, fósforos tóxicos. Sí. ¿Podemos explicar un poco bien de qué trata esto? Sí, cuando hay un incendio de estas características y dependiendo
la empresa que tiene esta situación de crisis. Cuando es una sola empresa, a veces la crisis está contenida, manejable. Cuando se extiende a otras empresas de otros productos químicos, pensemos que acá teníamos Logichem, que era una empresa de agroquímicos, que tenía toda esta serie de productos que a veces son fósforo, nitrógeno, que son todos explosivos en general, porque son productos que sirven para el agro, bien usados, pero si tienen grandes cantidades y comprimido, esto produce explosiones. El otro tema es que se extendió a papeleras, como la Iron Mountain, que tenía papel, papel y cartón, lo cual eso es baja toxicidad, en el sentido de que la combustión es anhídrido carbónico y agua, pero cuando se combustionan, esto es química, 2 más 2 es 4, cuando se combustiona un neumático, como fue el tema de la roca la roca minería, que tiene neumáticos de gran porte para camiones mineros, y la combustión del caucho lo que va a producir es dioxina y benzopireno, que son sustancias cancerígenas. Entonces, sumar... Ahora, Fernando, con todo esto, a ver, dame la imagen, si podés, Víctor, de Leo Godoy, porque está Leo Godoy ahí, y todavía queda este humo negro, ¿sí? Ahí lo vemos atrás de nuestro colega. Sí. Eso es tremendamente tóxico. Es tremendamente tóxico. El tema es dónde va. O sea, el tema de riesgo pasa por el peligro está, el peligro es una sustancia tóxica y el riesgo es una función del peligro y la exposición. Claro. ¿Cuánto se expone la gente que está cerca de eso? Dependerá del viento, del clima, de la temperatura, ¿entendés? O sea, uno puede estar a veces a 10 metros, a 100 metros, a 1 kilómetro. Sí, Leo, a ver. Hay que medirlo. A ver. No, justamente acompañando lo que ahí decían, sí, cuando cambia el viento y trae el humo para el lado donde estamos nosotros ubicados, la verdad es que es bastante fuerte. Empieza uno a sentir el ardor tanto en la vista como también en la garganta. Claro. ¿Sí? Ahora, sí, el viento ha cambiado y va hacia el otro sector. Sí. Pero te digo, cuando vino hacia este lugar se sentía la toxicidad del humo. Esperame que la voy a sumar a Agostina Rossi Sierra, que es bióloga, que es especialista justamente en biodiversidad. Sé que estuviste trabajando mucho sobre el caso. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué estamos viendo? ¿Frente a qué estamos? ¿Estamos en peligro? Bueno, a ver, lo primero y principal es determinar cuáles son las sustancias que están afectadas en este incendio, ¿verdad? Porque todavía estamos con incertidumbre, se está hablando de que no se sabe bien dónde comenzó el foco, no hay un listado de sustancias. Sí se sabe que hay una empresa con sustancias químicas dentro involucrada, que es Logichem, que recién la mencionaban. Bueno, hay que entender bien cuáles son las sustancias que están involucradas en este Bueno, en un primer informe, Agostina, aparecen gas butano, yo lo hablaba con el profesor Cardini, gas butano, fósforo rojo, no sé si otro tipo de tóxicos también. Sí, mira, esto es por lo menos lo que empieza a aparecer en una denuncia judicial, es decir, ahora tenemos que mirar para adelante y empezar a repartir responsabilidades. Sí, perdón, el problema también es que se extienda sobre todo a la empresa Flamia, que es una empresa lindera, más allá de estas 4 que mencionaban desde la justicia. Que se extienda el fuego, decís Lu. Exactamente, porque como están todavía... Bueno, pero Leo Godoy habla de un fuego controlado, ¿eh? Hay que ver qué pasa, porque hasta el viernes y sábado estaba controlado y hoy a la mañana la historia terminó siendo distinta. Y eso respecto de lo que se pueda ver, pero también está todo lo que no se observa, lo que no se ve a simple vista, por lo menos. Y hay que conocer o estudiar o aguardar, Facundo, para conocer las consecuencias respecto de los depósitos que puedan llegar a quedar en el suelo y en las aguas. Porque hay un montón de partículas, lo bien sabe el profesor y por supuesto la bióloga, que evidentemente no se observan, pero pueden llegar a quedar depositadas y no solamente están afectando hoy, sino pueden afectar a futuro. Leo, vos hablás de un fuego controlado. ¿Se sigue trabajando en lo pericial también allí en el lugar? Las pericias y con respecto a lo que decían recién, aquí la fiscal dio también la orden específica a la policía ecológica, bueno, que empiecen a trabajar en todo lo que tiene que ver con los líquidos y también obviamente con la acción de los bomberos que echan agua al lugar y que eso hace que el líquido también se esparza en toda la zona, que obviamente puede ser contaminante. Recordemos que el lugar quedó, te digo, prácticamente destruido, este polígono industrial de Spegazzini. Les voy a dar una muestra nada más de lo que es. El foco está ahí. Al costado, hacia mi derecha, van a ver un galpón de una empresa que también, fíjense la destrucción que tiene. Está totalmente destruido, obviamente, todas las de alrededor.
Y mira, le voy a pedir a Ale que vayamos a ver si podemos un poquito más hacia la derecha. Hay unos bloques de ladrillo y detrás hay otro galpón, otra empresa. Bueno, también totalmente destruida por la magnitud de la explosión. Y algunos metros más atrás, que era la empresa de la que tanto temor tenían. Nosotros acá no la vamos a poder mostrar, no sé, a ver, ahora le voy a mostrar a Ale para que tengan... está el cartel, que es la empresa de pinturas. De esa tenían mucha precaución y mucho cuidado, le prestaban mucha atención a esa situación, porque en un momento se creyó que era esa la empresa espera, Leo, porque se había generado la explosión. Quiero diferenciar algo importante. La imagen que veían recién es del dron de A24 en vivo ahora, porque a veces mezclado con imágenes de archivo más temprano, esto es ahora, para tomar la dimensión de lo que Leo está relatando del lugar. Esto es cómo quedó el polo industrial, prácticamente destruido. Cuando Leo habla de un fuego o de un incendio controlado, claramente está controlado, pero Leo está activo. Y esto que marcaba Lucía recién... Está activo. Claro, que no se acerque a otras de las industrias. Dame un minuto, Leo, quédate con esta imagen en vivo. Le pido al director si me acompaña hasta la pantalla, porque quiero discutir un poco qué consecuencias se empiezan a quedar con una mesa de lujo que tenemos, porque hay un parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Ese parte, respecto al incendio en el polo industrial de Ezeiza, dice que no se detectan sustancias peligrosas, concentraciones que se representen un riesgo para la salud. No se detectan sustancias peligrosas en concentraciones que representen un riesgo para la salud. Es molesto, dice el Ministerio de Ambiente, pero no es tóxico. Quiero que discutamos esto. ¿Es tóxico o no es tóxico? Porque que sea molesto, que nos pique la garganta, es una cosa, pero que estemos frente a un hecho tóxico o a una piña tóxica, por decirlo de alguna manera, son dos cosas distintas, En ¿no? principio, lo que me comentaba justamente la bióloga con quien hablé para contrastar esta información que fue publicada en el portal 0221 de La Plata, Facu, es que las mediciones rápidas sirven para una primera instancia, ¿sí? Para un primer momento de decir, bueno, efectivamente, en este momento es peligroso, es riesgoso, pero no es tóxico. Pero no alcanzan para dar certeza de seguridad. Eso es lo que me explicaba. Sí, a mí me parece un poco apresurado hablar de molesto, pero no tóxico, porque como les decía, hay que entender efectivamente cuáles son las sustancias asociadas. Entonces nosotros tenemos que titular fuerte diciendo, ¿es molesto o es tóxico? Facundo. A ver, acá lo que tenemos es, está sobre la mesa el problema de los agrotóxicos que utilizamos en el país, y eso nosotros desde Greenpeace lo venimos mencionando hace muchísimos años. Es una lucha que tenemos contra el modelo agroindustrial que llevamos adelante. De hecho, tenemos casos recientes. El año pasado hubo una explosión de una planta como es la empresa Tanor, que un contaminante, un agroquímico como la atracina, quedó sobre los vecinos de la comunidad lindera. Entonces, acá estamos hablando, el problema también es el uso de agrotóxicos. Más allá de que efectivamente, como ustedes decían, hay varias empresas asociadas. Acá estamos hablando de una empresa de agroquímicos que eso queda sobre el ambiente y sobre la comunidad. Ahora le pido a Lucía algún detalle de la investigación del fiscal Veloc. ¿Qué decías, Lu? No, me pregunto qué control hay respecto en términos más generales sobre los agroquímicos. Sí, yo quiero preguntarme seriamente si es molesto o es tóxico, porque y uso las dos palabras que toman, Fernando, el propio ministerio. Yo estoy dando clase de análisis de riesgo y manejo de crisis hace 20 años. Lo primero que explicamos a la gente que comunica esto es la palabra tóxico se prohíbe. Lo mismo no normalidad. Ayer hablaban de que era normal que una empresa se incendie y están diciendo que no es tóxico. Se habla de riesgo, todo es tóxico. O sea, hace 400 años ya se está diciendo, digamos, desde la medicina, que la toxicidad depende de la dosis, no depende de la sustancia. Entonces, y no son agrotóxicos, sino son agroquímicos. ¿Por qué? Porque todo puede ser tóxico. El cloruro de sodio puede ser tóxico. A vos te puede envenenar la sal o el agua. Significa, 10 litros de agua te morís ahogado. ¿En cuánto tiempo estamos expuestos a esto? Depende de exactamente de la exposición. Entonces, y la cantidad, estimo también. Entonces se habla de riesgo. El tema es, vos medís la sustancia, acá estás haciendo sustancias que son óxidos de nitrógeno, hay óxido de cianhídrico, hay cianhídrico, hay sulfídrico, hay dioxina, benzopireno. Es lo que se quema.
Ahora, el riesgo es, ¿lo dejo encendido o lo apago? Hablaban recién. Pero porque a veces puede ser beneficioso dejarlo encendido. No, por eso a veces puedes, si estás en un incendio del campo, déjalo encendido. Porque produce anhídrido carbónico y agua nada más. Ahora, si estás dejando de incendiar un neumático, tenés que apagarlo inmediatamente. Ahora, yo entiendo que perdón, Fernando, no me queda claro algo. Sí. Uno tiene en la cabeza, claramente porque por algo uno no se dedica a ese tipo de especialidades, uno tiene en la cabeza que un incendio hay que apagarlo rápido. Sí. Siempre hay que apagarlo rápido. Pero estaban diciendo que no lo querían apagar para no destruir, porque si vos tirás mucho material, por ejemplo, espuma, tirás agua, destruís la escena del crimen o la escena del hecho. Ah, entiendo. Entonces, pero acá tenés que buscar el análisis de riesgo. Dice, bueno, ¿cuál es el riesgo menor? O sea, la salud pública. ¿Está en riesgo la salud? Entonces le cambio la pregunta. O la pericia. ¿Está en riesgo la salud pública? Podría ser un título, para empezar a discutir a partir de acá. Está en riesgo desde el punto de vista que están saliendo sustancias tóxicas. Esos son tóxicos, ¿sí? Nadie va a decir ¿Está en riesgo nuestra salud o la de los vecinos de Ezeiza? Eso nos llega a Capital, por ejemplo. Y eso depende del viento. Las cenizas del volcán en el sur dieron vuelta 3 veces al planeta, 3 veces las cenizas. Tenían arsénico. Claro. Cuando fue en el sur el volcán de Chile, Argentina. Bueno, o sea, todo va a depender de estudios. Empezaron a medir esto hace un día nada más, no se midió hasta el domingo, a la mañana se midió. Los medidores son como un teléfono celular con un infrarrojo que vos decís monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfídrico, te da toda la medición. Vos pensás que para dioxina, 1 parte por trillón es peligroso para la salud. ¿Agostina? Sí, exactamente. Aparte, recién mencionaban esto de, es para la comunidad un peligro, es un riesgo. Son partículas que, en mayor o menor medida, según la cantidad que estén siendo volatilizadas, no tendrían que estar dentro del cuerpo humano. Son partículas que ingresan a los pulmones, que si son muy chicas pueden ingresar también al torrente sanguíneo. Eso no tiene que ocurrir y siempre acá lo primordial es entender cómo afecta a los vecinos y la salud pública. Ahí tenés que priorizar la salud pública indefectiblemente, más allá de la escena del crimen, ¿no? Me parece que en orden hay que pararlo sí, obviamente. Hoy la prioridad tienen que ser los vecinos y cómo este incendio está afectándolos a ellos. Y después, que Luciana también lo mencionaba, es, ¿qué daño queda colateral en el medio ambiente? Porque esto puede contaminar napas, puede contaminar cursos de agua, puede contaminar el suelo. ¿Hay manera de remediarlo? ¿Hay maneras de remediarlo? Sí, todo. O sea, el medio ambiente se puede remediar haciendo una serie de medidas, hay que hacer acciones correctivas. Vos fíjate que acá no hay ningún comité de crisis que haya hablado. Es increíble eso. Es increíble. No hay informes formales publicados tampoco. Yo no escuché un comité de crisis que diga, señores, vamos a hablar a la población. A ver, Leo, vuelvo en vivo con Leo Godoy unos minutitos más. Seguimos impactados por las imágenes de Ezeiza, de cómo explotó prácticamente el polo industrial. Y esto es en vivo. El dron de A24 trabajando allí. Se ve incluso, si uno agudiza un poco la mirada, allí sobre el foco del humo, se ven los 2 casquitos de 2 bomberos, que hay que destacar también la tarea que han tenido los bomberos. Ya Lucía Baldi me cuenta algún detalle de la investigación a cargo de la fiscal Veloc, a ver para dónde orienta, si hay alguna presunción. Y ahí el dron entrándole a la imagen en vivo. Fíjense, la pelea prácticamente cuerpo a cuerpo de un incendio, Leo, que continúa. ¿Ahí no se montó un comité de crisis, Leo? Sí. Hay un comité de crisis que está trabajando, Facu, en toda la zona. Hay obviamente gente de la policía, guiados obviamente por la fiscal de los pasos que deben ir siguiendo. Y también bomberos, que tienen la tarea más específica de mantener el control del fuego y también ir apagando los focos que todavía vuelven. Recordemos también, y ustedes lo pueden ver, a partir de las imágenes, lo que le estamos mostrando ahora, es que hay mucho viento. Por lo tanto, lo que queda abajo muchas veces, con el agua los bomberos logran apagar lo que está en la superficie, pero abajo, cuando vuelve el viento a soplar fuerte, vuelve a reiniciarse algún foco y por eso ven que las llamas en este momento están en la zona, pero lo están trabajando con tranquilidad porque lo que nos dicen es la zona, el lugar donde se está produciendo esta situación está controlada. No hay riesgos de que pueda ir hacia otro lugar o que pueda seguir creciendo. Eso es lo que nos dicen, que por eso están trabajando. Aquí trabajaron 70 dotaciones de bomberos el día viernes,
pero ya no hay que olvidarse que hubo 24 personas heridas, algunos directamente y otros a partir de la onda expansiva que llegó hasta aquí, hasta la localidad con mayor fuerza de Pegasini, donde se rompieron vidrios, donde, bueno, trabajadores de las distintas empresas. Por suerte, te digo, cuando uno ve las imágenes, Facu, y lo que mostrábamos recién con nuestro dron y con lo que vemos con el dromo, es un milagro de que no estemos hablando de que ninguna persona perdió la vida en esta tremenda explosión. Por suerte no hay que lamentar víctimas fatales, pero bueno, lo que sí hay que recordar que 24 personas resultaron heridas, la mayoría sin gravedad, pero bueno, la situación, como te decía, a partir de este comité sigue trabajando en la zona. Bien, quédate por ahí, Leo, quédate por ahí. En minutos vamos a profundizar la investigación que está llevando adelante la doctora Florencia Veloc, que es la fiscal. Todo pareciera indicar, y esto estoy tratando de chequearlo, que hay una declaración que se aguardaba con mucha insistencia de un testigo que sería clave para poder develar o revelar de qué manera se iniciaron las llamas. La mirada, por supuesto, está puesta en una empresa. Hay una empresa que se llama Logis-Chem, Sociedad Anónima, cuyo presidente y responsable fue identificado como Pablo Celave. Chem viene de chemical, ¿no? Exactamente. En inglés. De acuerdo a Celave, de acuerdo a lo que Celave le contó a la justicia, la firma contaba con un galpón vacío con maquinaria de 500 metros cuadrados, un galpón de inflamables, es decir, con sustancias que pueden arder con facilidad, ¿sí? De una extensión de 1.500 metros cuadrados, en el que había un IBC, grandes contenedores de plástico reforzado, tambores de 200 litros, garrafa de 200... ¿Qué sería esto? Bueno, de gas butano para mechero portátil. Y el riesgo principal justamente de estas sustancias que activan rápidamente un incendio o una explosión. Hay un tercer almacén que poseía cargas generales con una extensión de 2.000 metros cuadrados, un cuarto galpón donde se guardaban sustancias químicas peligrosas. En primer lugar, paso a decir la información que nos aportan. Oxidantes que aumentan la intensidad del fuego, es así, Fernando, ¿no? Sí, el oxidante aumenta la intensidad del fuego. Hidrosulfito de sodio reacciona con agua y libera gases inflamables. Aluminio metálico, que también reacciona con agua. Y corrosivos, que dañan tejidos, metales, contenedores, y tóxicos. 30 garrafas de 50 kilos de bromuro de metilo al 100%, que no sé bien qué es, pero Fernando seguramente lo podrá explicar. Sí. Todos son altamente combustibles y todos van a producir una cantidad de humos, de sustancias altamente riesgosas. Entonces son llamadas peligro, cada una de ellas o sea, fíjate que cuando hablas de todo esto tenés sulfídrico por un lado, o sea, dióxido de azufre que irrita la garganta y produce acidez. La lluvia ácida va a ser lluvia ácida después, eso produce lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Cuando estos sulfuros producen digamos, óxidos en el ambiente, el agua moja eso y produce un ácido que es el ácido sulfúrico. Y eso cae como lluvia ácida. Se deposita, quema plantas, quema materiales. Y cae sobre nosotros, sobre el ambiente, o sea, es un peligro. O sea, que todo ser vivo va a estar afectado. Se suma a eso la cantidad de cianhídrico. ¿Por qué? Porque al haber tanto plástico, toneladas de plástico, el plástico cuando quema libera dos cosas. El cianhídrico por un lado, que es lo que pasó en Cromañón. ¿Se acuerdan de Cromañón? El plástico se quemó. Y por eso se intoxicó el grueso de las personas. Recordemos que entre las empresas estaba Lagos Plásticos, ¿sí? Que es justamente el marido de nuestra colega Alejandra Maglietti, que hoy estuvo hablando y haciendo declaraciones. 70% de la empresa perdida, una empresa familiar, 2 hermanos y una madre que se habían quedado con la empresa tras la partida del padre hace unos 15 años y perdieron absolutamente todo. Me esperan un minutito, quiero en instantes poder responder esta pregunta. ¿Qué es el fósforo rojo? ¿Y cuán tóxico o cuán contaminante es? Ahora lo desarrollamos en minutos, no me voy del tema, estoy en vivo con Leo Godoy. Vamos a tomar contacto con Ana Belén Leiva, que es prosecretaria de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. A ver quién se hace cargo de toda esta historia. Ana, ¿cómo te va? Facundo Pastor, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes Facundo, muchas gracias por contactarnos. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Las empresas tenían seguro? ¿El seguro automáticamente paga? ¿Paga si es un accidente? ¿Paga si fue intencional? Contanos un poco todo.
Bueno, en principio esto es como un minuto a minuto, estamos todos muy atentos viendo cómo se va desarrollando, esperando que se determinen las causas del siniestro y esto, por supuesto, que una vez que esté determinado va a dar lugar después a cómo se van a determinar las distintas indemnizaciones en función de las coberturas que tengan cada una de estas empresas involucradas y el resto de los damnificados, ¿no? Porque no solamente afectó a las empresas, sino también a hogares y comercios aledaños de ahí de la zona. Bien. ¿Cómo se va a ir indemnizando? Perdón, en función de ese análisis? Hoy la autorización o la habilitación, mejor dicho, municipal de una industria, ¿te la dan si vos no tenés seguro? Excelente pregunta, maravillosa tu pregunta. Digamos, no es un requisito indispensable, cada municipio tiene su librito, entonces cada municipio pone sus reglas. En Ciudad de Buenos Aires tenés determinada legislación que exige coberturas obligatorias para ciertos riesgos, pero en cruzar la General Paz y el mismo riesgo no tiene esas exigencias. Entonces ahí depende de cada municipio. En sí hay muchas coberturas que debieran ser obligatorias desde nuestra óptica para que haya una mayor... un mayor cuando suceden estas cuestiones, ¿no? Que esté más cubierta la población. Pero bueno, es un trabajo que esperamos un minutito, Ana, no te vayas, porque Lucía Baldi tiene datos de la investigación y en base a lo que nos cuente Lucía, después te voy a querer preguntar también si dentro de la hipótesis aparece con fuerza la hipótesis de alguien que pudo haber encendido el fuego. Si esto el seguro después lo cubre. Esperamos un minutito. Bueno, Lu, ¿qué hay de eso? A ver. Es una de las hipótesis, se confirma ya que el avance comienza en esta empresa, en esta industria que mencionaban recién y que alcanza Iron Mountain. Las voy nombrando para saber cómo se va a reestructurar y cuánto tiempo se va a tardar también para recuperar todo lo perdido. La Roca Minera, almacén de frío, aditivos alimentarios y la distribuidora Salón. Por supuesto, esto ya lo ha contado Leo, el Ministerio de Seguridad de la provincia es el que se está encargando del operativo. Hoy fueron los peritos, hace instantes nada más, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación me dicen que entre 24 y 36 horas deberían controlar los focos prendidos, que máximo 36 horas no debería haber ninguno, y que van a tratar de identificar los puntos de origen y propagación, esto estoy hablando de la parte judicial, examinar huellas térmicas y patrones de daño, evaluar variables de ventilación y por último buscar posibles trazas de acelerantes, y me dicen que no descartan la hipótesis de que esto podría haber sido intencional. Bueno, esta última parte me interesa. No se descarta la hipótesis de que podría haber un incendio intencional. Después la investigación dirá si esto es así, los peritos lo dirán. Si hay alguien que encendió el fuego, ¿los seguros pagan, Ana? Bueno, va a depender de quién haya sido el que origina ese incendio. Asumimos que quien es dueño de un establecimiento no va a generar un daño intencional en su empresa, ¿no? ¿Con qué objetivo? Si la intencionalidad hubiese estado por otro lado, la póliza de seguro, por supuesto que va a actuar como siempre, y habrá que ver los límites de póliza, ¿no? Que eso también es un factor importante al momento de la reconstrucción. Claro. Bueno, Ana, quédate un minutito también porque, claro, mencionabas vos recién Lucía Iron Mountain, ¿no? Sí. Y es sugestivo pensar que otra vez Iron Mountain aparece vinculado a un hecho. Por supuesto que nadie sabe qué se guarda. Digo, una de las preguntas esenciales es ¿qué guarda Iron Mountain? Por lo pronto, información confidencial. A ver. En general, lo que es una empresa que se encarga de guardar información confidencial. O sea que, digo, ya en su momento estuvo vinculada a un incendio que fue, si no me acuerdo, la Boca Barracas. En Barracas, en el que murieron, si no mal no recuerdo, 14 bomberos, ¿no? Porque se había caído una pared encima de ellos mientras estaban trabajando. Bueno, digo para abrir un interrogante, ¿no? En investigación criminal, casualidad de casualidades no es casualidad, es causalidad. Iron Mountain tiene varios antecedentes de incendios, no solo en la Argentina, En Argentina, en otros países del mundo, hasta un globo aerostático cayó una vez y se incendió todo. O sea, realmente, pero independientemente de eso, no comenzó aparentemente ahí, comenzó enfrente. Claro. O sea, es muy cerquita. Y fíjate la hora. Pero comenzó enfrente, pero alcanzó los depósitos de Iron Mountain. No quedó nada. Iron Mountain es la única que no quedó nada. La empresa o la persona que haya depositado sus archivos en Iron Mountain los perdió todos. Perdió todo. ¿Sí? O sea, hay que pensar si hay una causa en este momento en la investigación
donde los archivos estaban ahí. O sea que eso es parte de la investigación ahora que hay que hacer. Por otro lado, tenés que ver que la hora que se produjo esto fue a las 21 horas, 20, 30, 21 horas. O sea que si vos premeditas algo y querés hacer un daño menor a la gente, haces cuando no hay nadie en la empresa, lo haces de noche, ¿sí? O sea que cuando es accidente, puede ser a cualquier hora del día. Si es una negligencia, a cualquier hora del día. O sea, si yo digo una negligencia, que yo puse esto con esto y no tenía que haberlo puesto, estoy en hora de trabajo. De hecho, perdón, acá me aporta una fuente que la hipótesis del escape de gas ya está descartada, no es viable, porque no hay servicio de gas natural por redes para empresas en ese polo. Si la explosión podía ser la garrafa. Pero eso ya está descartado. Pero no llega a esa dimensión. Una garrafa que explote no llega a tantos kilómetros. No llega a esto. No llega a ver, entiendo que a todos nos pasó, en Uruguay nos pasó lo mismo. En Uruguay se sintió pero por supuesto, no la saludé a la doctora Rania Sá. Analía, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por venir. Ahora vamos a completar un poco algunos datos. Me imagino que todos habrán vivido el viernes como se vivió, por lo menos en los grupos de periodistas, en los grupos de productores, en nuestro grupo interno. Che, ¿qué está pasando? Miren lo que pasó. Así empezaba esta historia de la cual estamos hablando y seguimos profundizando para entender qué fue lo que sucedió. Así empezaba. No sé. ¡No! ¡Corra, guacho, corra! ¡Váyase! ¡Corra, guacho, dale! ¡La casa, la casa! ¡Bajo el techo, corra! ¿Es un avión? Bueno, es impactante. Creo que todos de alguna manera, hayamos estado más cerca o más lejos, vivimos una situación parecida. Conmueve este último video. Entiendo que es una casa de un barrio cerrado, que alguien estaba comiendo, es un avión. Claro, porque fue la primera especulación, ¿no? Que se abrió. Ahora, cuando uno mira esas imágenes, digo, ¿hay manera de, en base a lo que uno ve, determinar cómo fue la explosión? Porque, a ver, ahí lo que se vio es un hongo de fuego muy grande que tiene que haber alcanzado, previo a eso tiene que haber habido un incendio para llegar a la explosión. Los físicos, cuando hacen una pericia física en este caso, hasta dónde se rompió el último vidriecito te va a dar la onda expansiva. La onda expansiva te va a decir qué cantidad de material explotó y qué tipo de material explotó. Puede ser mucho butano que hayan tenido explotar, pero esto es mucho más parecido a la explosión, por ejemplo, que seguimos en su momento muchísimo, y es un estudio de crisis, el tema de Beirut. Claro. Era un agroquímico también. ¿Y qué estaba dónde? Era nitrato de amonio, que también se usa en las agroquímicas, se usa para la fertilización. Y cuando tenés mucha cantidad de esa sustancia, son elementos que cuando combustionan, la explosión da una gran onda expansiva. Por eso se usan como, se llaman detonantes para minería o para, por ejemplo, para hacer una cantera, porque vos tenés una gran onda expansiva. Un butano esto no te lo hace, te lo hace así, y esta gente seguro que tendría, tenía óxido de nitrógeno, o sea, era, por ejemplo, un nitrato de amonio, un nitrato de sodio, algún tipo de nitrato que produce este tipo, ahora, como la pólvora. Entiendo que si uno tuviera todas las cosas en regla, estas cosas se debieran de evitar. O es una manera, tener las cosas en regla, no solamente los seguros que sigue por allí. La compañía de seguro, los peritos seguro que van a estudiar qué cosa. Si hubo negligencia no de colocar cosas que no correspondían, pues hay protocolos para eso. Claro. O sea, vos manejas fósforo, tenés un protocolo para manejar fósforo. Ahora la pregunta es si están los controles respecto de eso, ¿no? Porque los protocolos están, pero el tema es hasta qué punto se chequea eso, ¿no? Claro. Vuelvo un minutito con Ana Belén Leiva. Lo último, Ana, para despedirte. ¿Se chequea eso? ¿Están permanentemente haciendo controles
de que las empresas que tienen, por supuesto, seguro, que contratan seguro, tengan las cosas en regla? Sí, al momento de la suscripción del riesgo, cuando se hace el análisis de qué se va a asegurar, qué tipo de empresa, qué actividades realiza, cuánto tiempo trabaja, hay empresas acá de estas que tuvieron el siniestro que trabajan 24/7, con lo cual eso cambia su exposición a riesgo. Entonces todo esto se hace un análisis previo a la contratación del seguro para determinar si tiene que tener medidas de seguridad adicionales, controles, seguimiento. Entonces, esto siempre se hace. Me parece que lo interesante es ver que el seguro acá va a actuar de diferentes maneras en función de las empresas con sus pólizas de todo riesgo operativo, los comercios que se vieron afectados también y también tienen cobertura de seguro, y los hogares que sufrieron pérdidas con esta onda expansiva tan grande que vimos en las imágenes, que tuvieron rotura de cristales o en algunos casos hubo muchos temblores, ¿no? Que generó mucho miedo. Bueno, hay coberturas de seguro para todo eso, y quienes no las tuvieran o no fueran suficientes tendrán que reclamar contra la póliza de quien haya sido el causante de todo este desastre. Bien. Ana Belén, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Ana Belén justamente es prosecretaria de la Asociación Argentina de Productores de Seguro. Agostina, ¿cómo debe seguir esta historia? ¿Quién le garantiza a los vecinos de la zona? Hay un montón de barrios cerrados y un montón de barriadas que no son barrios cerrados. Que son más vulnerables. Que son más vulnerables. Está sí. claro, que se ven afectados por todo esto. Sí, exactamente. Lo que hay que hacer es, bueno, estabas hablando de cuáles son los materiales que aparentemente están involucrados en esta explosión. Hay que tener el registro fehaciente, hay que entender la onda expansiva, como mencionaban, la dirección del viento, hacia dónde fue el humo, hacia dónde no, para entender dónde puede haber caído el material que estaba en esa nube, ¿verdad? Y después entender, como les decía, qué material es para ver qué efectos puede tener sobre el medio ambiente. Es importante empezar a hacer remediación si hay dispersión de sustancias tóxicas. Hacer remediación ambiental suele ser caro. Sí. Es caro, y nadie quiere poner la plata. Son las consecuencias de tener este sistema agroeconómico donde utilizamos, yo voy a decir, agrotóxicos, para llevar adelante la agricultura. No es necesario hacer esto. Esto son consecuencias. Puede ser que sea faltas de control, puede ser que sea solo un accidente, ni hablar si es algo intencional. En eso yo no me voy a meter porque no es mi área. Pero las consecuencias son estas. Quiero por último, ya te escucho, Lu, que me pedías volver sobre la idea de qué es el fósforo rojo. El fósforo rojo se usa mucho. O sea, el fósforo es uno de los elementos más utilizados también para la parte de producción de fertilizantes. Los fosfatos, se usa para producir fosfatos y otros derivados del fósforo. Los derivados son muy poco tóxicos. El problema del riesgo, del manejo, del manipuleo es del fósforo rojo, que es la base, como decir, el sodio. El sodio solo, por ejemplo, se incendia automáticamente con agua. Mientras que el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, lo usas para poner en la ensalada. Entonces, fíjate la diferencia entre el sodio y el cloruro de sodio. Acá lo mismo, el fósforo rojo es altamente peligroso y los fosfatos que se usan para la industria o para hacer inclusive las bebidas gaseosas, el ácido fosfórico, por ejemplo, es de baja toxicidad. Entonces, que incluso cuando entra en combustión es aún más tóxico. Por supuesto. Entonces acá estamos en un problema aún mayor. Entonces el tema es cómo se manejaron estas sustancias. O sea, las pericias van a reincidir en esto. O sea, vos tenés un hecho en el cual podés tener, primera hipótesis, un tema de delito, el tema de incendio premeditado. El segundo es negligencia, el otro es inoperancia y la otra es inobservancia de las normas que tenés que cumplir. Entonces, tenés varios delitos seguidos, pero finalmente, ¿qué te dice? Una consecuencia que tenés gente herida, tenés gente sin trabajo, 2.000 personas sin laburo. O sea, ¿cuántos? No, es un desastre por donde se lo mire. Es un desastre, como decir, es un desastre por donde lo mire. Es un desastre por donde se lo mire. Entonces, acá tiene que haber... Y seguramente podría haber sido un desastre mayor. Sí, lamentablemente. La de lo que vemos podría haber sido un desastre mayor. Podría haber tenido víctimas fatales, ¿no? ¿Cómo, Ana? Podría haber tenido víctimas fatales. Tenemos que agradecer que no hubo víctimas fatales. Y esta es una instancia súper importante de una investigación preliminar de la justicia donde se van a determinar las responsabilidades civiles y penales, porque estamos ante un caso de estrago donde se causa daño a muchas personas, no solamente a las que están afectadas con lesiones, sino todos los lindantes, ¿no? Con esta toxicidad que estamos hablando, y evaluar las consecuencias también de esos daños. Los locales, sobre todo. Pienso en los locales, en las 25 personas que fueron heridas, y porque hay 8, entre ellos policías de la provincia y también bomberos que han sido internados por esta cuestión.
también Pero Luciana daba en la tecla con algo. No solamente hay countries, como se dice, o barrios cerrados, sino hay un montón de barriadas, que gente que vive allí, que de hecho hay algunos videos que uno vio que agarraban lo que tenían y salían corriendo. Y que en general, una desesperación, porque también hay poca cultura de evacuación en este país, aún con todas las tragedias que hemos sufrido, ¿no? Y aún en zonas lindantes con estos suerte de polos industriales, ¿no? Porque por un lado tenemos, me parece, dos focos. ¿Qué es lo que pasó? Tratar de establecer las pericias, conocer cuáles fueron los orígenes de este desastre y por otro lado, pensando para adelante, ¿qué tipo de situaciones de remediación pueden hacer, por ejemplo, las personas que viven en las zonas linderas? O sea, ¿qué tienen que hacer hoy con eso que está? Porque no es solamente lo que se te rompió. De repente, Agustín, alguien tiene una casita ahí no es en la solo zona. lo que se te rompió, es cómo limpiar, qué podés tocar, qué no podés tocar. Sí, a ver, en este tipo de situaciones siempre lo primero que hay que hacer es resguardarse, quedarse adentro y después no quitarle gravedad al asunto, ¿no? Porque digo, bueno, tal vez se habla de afectaciones respiratorias. Sí, sí, es no grave. me pica la garganta. Claro, no tenemos que estar respirando por ejemplo, ¿qué hacemos esos con el agua? productos. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Podemos...? Hay que analizar el agua. Hasta que lo analicen, la gente tiene que vivir, tiene que bañarse, tiene que... Facundo, el análisis es instantáneo. O sea, sí, hay que hacerlo estamos ya. 20 a 25, sacás esto así, vas ahí y haces sprint y te da el análisis. O sea, no tenemos que hacer mucho. Los bomberos, la gente de medio ambiente, tiene equipos electrónicos con sensores infrarrojos que te dan todos los tóxicos, todos los gases que pienso están en la gente que tiene que pero que está hoy en día bañarse, vivir. No tenés que decir a la gente no es tóxico, tenés que decir, estamos midiendo esto, está dando esto, el riesgo es tanto. ¿Y ahí qué pasó? ¿Se apuró el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Quiso sacarse el tema de encima rápidamente. O sea, no quiso que la gente entre en pánico. Me parece bien, pero es preferible hacer las cosas que corresponde y ser sincero con la población y comunicar la crisis como corresponda y no decir, no es tóxico, esto es normal. Porque no puede decir, un incendio es normal en una empresa. Y además hay que darte responsabilidad porque también se va a tener que estudiar la responsabilidad del gobierno de la provincia, de la municipalidad. Si se llevan adelante los controles, si las administraciones estaban bien dadas. No, y ahí volvés a un comité de emergencia que tiene que bajar línea y decirle a la población tienen que hacer esto, esto y esto, porque la gente que está en los locales, que vive en la zona, que pasan por la autopista que está lindera al polo y al polígono, tiene que saber cómo manejar. Es una cuestión de salud pública. Fíjate que decían que usaban barbijo el primer día. El barbijo no sirve para esto. O sea, el barbijo... Al contrario. Te pasan estos gases. Claro. Estás hablando de gases, no estás hablando de partículas. Fernando, espéreme que por ahí le voy a pedir una ayuda con otro tema. Agustina, gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, muchísimas gracias. Y vamos a seguir de esta manera, porque abríamos el noticiero con esta imagen, con la historia de esta mujer.